Muy buenos días, El Salvador. Qué gusto poder saludarles, estar con ustedes. En nombre de todos los que conformamos la familia de Canal 10, les deseamos una bendecida semana. En este lunes 20 de agosto tengo el placer de recibir en nuestro estudio a la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, a quien le damos una cordial bienvenida. Ministra, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Marisol. Es un gusto. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Tan importante hablar de esta transformación que tiene nuestro país. Hemos visto transformación en la salud, transformación en seguridad, que son innegables, esta transformación que estamos viendo. Y la educación, sabemos que hay un enorme esfuerzo y esperamos que muy pronto lo podamos ver. El proyecto de Mi Nueva Escuela es un proyecto en el que vemos un enorme compromiso de su parte, también de la Primera Dama de la República, de muchos actores, y quisiera que me hablara al respecto, cómo marcha este gran proyecto que va a transformar la vida de las generaciones de nuestro país, de estas nuevas generaciones. Claro que sí, Marisol. Tal vez introducir el tema de la transformación. Cuando hablamos de Mi Nueva Escuela, estamos hablando de un aspecto de la transformación, que es la transformación física. ¿Qué es Mi Nueva Escuela? Mi Nueva Escuela es una apuesta arquitectónica para la pedagogía. Pero ¿de qué nos sirve la infraestructura digna si no tenemos una currícula renovada, una currícula actualizada? Pero comencemos por la parte física, porque es tan importante. Yo soy testigo de cómo le cambia la vida, la cara, la alegría a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia cuando ven transformada la cara de su escuela. Entonces, Mi Nueva Escuela es eso, una apuesta arquitectónica que facilita la enseñanza-aprendizaje y que promueve la comunicación entre alumnos y entre maestros. Además, promueve la participación de la comunidad en la escuela, que es tan importante, ¿no? Porque la escuela es de todos. Pero Marisol, cuando nosotros llegamos al ministerio, y esto se lo quiero contar no por volver al pasado, porque ya no estamos en ese plan en este momento, estamos viendo hacia adelante. Le quiero contar que cuando llegamos al ministerio no encontramos un plan estratégico que nos señalase prioridades de corto, mediano y largo plazo. No había un orden en la infraestructura, la inversión que encontramos en el año 2019 para infraestructura era de aproximadamente $4 millones, algo totalmente insuficiente. Entonces comenzamos con el dinero que había por las prioridades. Aquellas escuelas hicimos un censo, una investigación de cuáles eran las escuelas más abandonadas. Obviamente ese dinero no nos iba a alcanzar para atenderlas todas, pero teníamos que empezar por algún lado con el presupuesto que habíamos encontrado y con aquella dispersión, como le digo, aquella ausencia de planes, ausencia de prioridades de mediano, corto y largo plazo. En el 2019 comenzamos a trabajar con nuestros socios estratégicos, sobre todo con FEPADE. Nosotros le llamamos socio estratégico a aquel que nos aporta algo a nuestro presupuesto. En el caso de FEPADE, por cada $3 que nosotros ponemos, ellos ponen 1. Eso es un apoyo importantísimo. Así es. Ese 1% viene a veces de los fondos del sector privado, a veces de otros cooperantes, pero es importantísimo ese 1% adicional para las escuelas. Mi Nueva Escuela, que por cierto, Marisol, quiero contarle que ya Mi Nueva Escuela está por ser terminada, va en un 80% de avance. ¿En Aguachapán, ministra? En Aguachapán, ya le digo, la inversión que estamos haciendo ahí es de 1.4 millones. Ya pronto la vamos a inaugurar y esta escuela está ubicada en Aguachapán, en la Hacienda El Carmen, en Cantón Río Frío. Y bueno, va a ser una gran alegría poder inaugurar este concepto de Mi Nueva Escuela. También explicarle que Mi Nueva Escuela son nuevos estándares para la educación. Son estándares que van de la mano con la reforma curricular. Es decir, que queremos trascender la típica escuela azul y blanco, ¿verdad? Con aspecto de gallinero, disculpe que le diga de esa manera, pero es una realidad. Y queremos, el concepto de Mi Nueva Escuela ha sido trabajado
durante bastante tiempo. Esto inició con la idea de la primera dama, lo retomó la oficina, la Secretaría de Proyectos Estratégicos, y lo hemos trabajado varios años con los bancos que en este momento nos están dando el financiamiento para la política, para darle un primer impulso a la política de primera infancia, la atención a los primeros años de vida que incluye infraestructura. Entonces, la inversión que se está haciendo no se hace en el vacío, no es cualquier construcción. Ahora, toda construcción que se haga, incluso las reparaciones, tienen que estar de acuerdo a esos nuevos estándares que hemos trabajado de manera muy profesional con los especialistas del Banco Mundial, del BID, del BCIE y obviamente con los especialistas de la Secretaría de Proyectos Estratégicos. Esta construcción, que tendrá un diseño hexagonal, como usted lo señala, señora ministra, va más allá de lo arquitectónico, va más allá de cambiar esta infraestructura. La metodología de enseñanza, al contar con varias superficies para la educación, se convierte en un espacio abierto y, como usted ya lo señalaba, acerca a la comunidad. Se convierte no solo en la escuela, en este horario para los niños recibir sus clases, sino que le abre las puertas a la comunidad. Y leía que este modelo constructivo permitirá habilidades artísticas, juegos de piso, representación, motricidad fina, formación silenciosa, tecnología. Es realmente mucho más allá de esa infraestructura hexagonal preciosa que ya podíamos ver en los diseños, ministra. Así es. Bueno, mire, no vamos a poder cambiar todas las escuelas, ¿verdad? Porque hay escuelas que están bien en su infraestructura, pero hay muchas que necesitan reparación, ampliación, por ejemplo, con el financiamiento que la Asamblea Legislativa nos ha aprobado, que digamos son alrededor de $500 millones. Tenemos que vamos a invertir en 500 centros educativos aproximadamente. Algunos van a ser reparados con esos estándares y otros sí van a ser transformados en esa estructura hexagonal que usted acaba de mencionar. Esa estructura hexagonal lo que tiene de particular es que es flexible, es abierta, pero además está adaptada a las necesidades de las edades de los niños. Actualmente nosotros tenemos muchas escuelas donde los niños están encerrados porque las ventanas están hechas arriba del nivel de sus cabecitas. Entonces, y lo hacían de esa manera pensando que los niños se iban a distraer, ¿verdad? Gran error, porque los niños necesitan aire cruzado, necesitan que haya ventilación cruzada, necesitan que haya luz y necesitan que sus muebles, los muebles modulares, puedan ser adecuados a la actividad que están haciendo. ¿Cuáles serán las edades de los niños que se verán beneficiados directamente, ministra? Bueno, mire, en la Hacienda del Carmen son todos los niveles educativos, o sea, no es que solamente se va a ver beneficiado un grupo. Lo que sucede es que con los financiamientos que nos ha aprobado la Asamblea Legislativa y que tiene que ver con los 3 bancos, está principalmente orientada a primera infancia, o sea, de 0 a 7 años cumplidos. ¿Esto por qué? Porque ha habido una deuda histórica con este grupo de niños. Nuestros niños no llegan a la escuela con la debida, al primer grado, con la debida estimulación. Entonces tenemos, por ejemplo, para que usted tenga una idea, que con el Banco Mundial son $250 millones, de los cuales 153 van a infraestructura de Mi Nueva Escuela, siempre todo con los estándares de Mi Nueva Escuela. Tenemos un problema adicional, Marisol, y es la cantidad de centros educativos que no están legalizados a nombre del Ministerio. Y esta es una labor muy importante que estamos haciendo con el Ministerio de Vivienda. Recuerde que este gobierno se caracteriza por un trabajo articulado. Eso facilita, acelera y hace que las acciones sean menos costosas monetariamente. Por ejemplo, para cuando nosotros llegamos al ministerio, encontramos que habían 2.970 que tenían sus inmuebles
legalizados. Estamos hablando de un universo de 5.138 centros educativos aproximadamente. De esos, cuando nosotros llegamos al ministerio, habían solamente 2.970 con sus papeles en orden a nombre del ministerio. Esto es importante porque aquellos centros educativos que no están legalizados a nombre del ministerio, a nosotros se nos dificulta intervenir en infraestructura. Y por eso es que a veces, la mala prensa va y se orienta a aquellos centros educativos que nosotros no hemos podido intervenir, la mayor parte de esos porque no están a nombre del ministerio. Entonces ahora hemos logrado, con coordinación y colaboración con la ministra Michelle Sol, tenemos 3.233 centros educativos a nombre del ministerio y esperamos que al final de la gestión lleguemos a tener el 100%. Ministra, imposible que alcance los fondos que usted ha obtenido en materia de educación a través de estos préstamos y de todas las gestiones que se han realizado, poder intervenir todas las escuelas. Usted, en repetidas oportunidades, en estos 2 años de gobierno del presidente Bukele, ha señalado la cantidad de escuelas, más de 2.000 escuelas, que fueron encontradas en condiciones, al igual que los hospitales, en condiciones paupérrimas. Para ser precisos, el 60% de los centros educativos, Marisol, necesitaban algún tipo de intervención, ya sea menores, pero sobre todo intervenciones importantes. Es cierto, es una tarea enorme, Marisol, es gigantesca. Y así de gigantesco es la inversión que se necesita. Pero no solamente la inversión, sino que debemos de corregir todos esos problemas legales que tienen muchos centros educativos que no nos permiten intervenirlos. No trabajamos solos, Marisol, trabajamos de la mano con otras carteras de Estado, como le menciono. Por ejemplo, nosotros no solamente estamos descansando en los fondos de los financiamientos, estamos haciendo trabajos importantes de infraestructura este año con fondos GOES. Y ahí nos ayuda centros penales. Por ejemplo, ellos nos reparan los pupitres, estamos en todo un proceso de reparación de pupitres. Y además, los reos en fase de confianza, con ellos hemos intervenido 40 centros educativos este año y hemos invertido en materiales. Nosotros compramos los materiales, ellos ponen la mano de obra, 1.1 millones en mobiliarios y en materiales, para aproximadamente en el año 2021 poder intervenir 462 centros educativos. Entonces, pero hay otras inversiones con fondos GOES. Nuevamente este año estamos trabajando con FEPADE y la inversión este año en alianza con FEPADE alcanza los $10 millones para atender 674 centros educativos, intervenciones de todo tipo, desde intervenciones menores, intervenciones medianas, hasta intervenciones en centros educativos de alto riesgo. Tenemos 7 centros educativos que están siendo intervenidos con esta alianza, que son, digamos, trabajos de gran envergadura. Destaca nuevamente la articulación que existe entre las diferentes carteras de Estado, ministra. Eso es muy importante. No seríamos capaces nosotros de abordar un problema de este nivel, ¿verdad? De este nivel primero, de la dimensión y segundo, la cantidad de recursos que se necesita invertir. Sin el apoyo del ILP, que depende del Viceministerio de Vivienda, es difícil que nosotros por nuestra cuenta podamos finalizar el proceso de legalización de propiedades, básico para poder intervenir la parte de infraestructura. Otro tema muy importante es las plazas para docentes. Ministra, ustedes continúan con la verificación de la documentación de los aspirantes del concurso de plazas para docentes. Estoy segura que están comprometidos en que todo este recurso humano tenga este nivel de compromiso en esta transformación que se desea como país y que puedan aportar lo mejor para nuestros estudiantes. Eso es básico, Marisol. Es un componente tan estratégico en la transformación que sin él no se podría hacer la transformación. Se lo voy a resumir en una frase. Necesitamos los mejores maestros para la nueva currícula. Necesitamos los mejores maestros para poder atender a los niños de 0 a 6 años.
Necesitamos los mejores maestros para hacer realidad el derecho a la educación. Cuando nosotros llegamos al ministerio, nos dimos cuenta que el Ministerio de Educación no ha funcionado para cumplir y garantizar el derecho a la educación. Funcionó para otros intereses, menos para eso. Y nosotros lo estamos corrigiendo. Eso implica un proceso diferente de formar a los maestros, lo cual ya lo estamos trabajando, y un proceso diferente de seleccionarlos, contratarlos y evaluarlos. Nuestros niños necesitan a los mejores. Este es un proceso inédito que estamos llevando en este momento. Son aproximadamente 3.000 plazas, un poco menos, y hemos tenido 20.000 currículos. Se puede usted imaginar. Obviamente van a llegar aquellos que tengan primero las mejores evaluaciones en las pruebas técnicas, en la prueba psicométrica. Le quiero contar una cosa insólita, Marisol. La prueba de los maestros anteriormente era la única profesión a quien no se le pedían antecedentes penales. Impresionante. A quien no se le hacía una prueba psicológica. Y eran las personas que atendían a nuestros hijos en las escuelas. A nuestros hijos. Entonces, al principio, increíble, pero hubo reacción en contra, porque dijeron que les estábamos poniendo más trabas, cuando nuestra principal responsabilidad son los niños, es garantizar el derecho a la educación. Un maestro no puede tener una solvencia moral para atender niños si él con sus propios hijos no está solvente. Entonces les hemos pedido solvencia de la Procuraduría. La Procuraduría General de la República está muy contenta por la reacción de los maestros. Hay muchos de ellos que se han puesto al día. Debemos de ser coherentes, Marisol, y tenemos que tener a la mejor gente cuidando a nuestros hijos, enseñándoles. Un maestro es un maestro y debemos de devolverle de la dignidad, debemos de elevar el prestigio que antes tenía el maestro. Eso pues se debe a muchos errores que se han cometido en el pasado. A veces no es culpa de los mismos maestros, sino del sistema que estuvo organizado de una manera para generar impunidad, para generar compadrazgos, para hacer favores, para vender plazas, porque se vendían las plazas de los maestros. Tenemos testimonios, tenemos pruebas. Las instituciones, las instancias creadas para evaluar a los maestros estaban totalmente tomadas por gremios, por intereses, que lo que hacían pues era poner a su gente y no poner a los mejores. Eso ha terminado, Marisol, porque nuestra obligación es garantizar el derecho a una educación de calidad y no lo podemos garantizar de esa manera. Así que van a llegar los mejores y aquellos que llenen los requisitos, que son vivir cerca del centro educativo, tener la especialidad y obviamente pasar los exámenes técnicos y psicométricos. Para esto, quiero decirle, nos está ayudando el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos nos han ayudado a construir el proceso, a montar la plataforma, a formar al personal. Cada uno de los pasos de ese proceso está siendo auditado para que después no digan que nosotros estamos favoreciendo a la gente de determinado partido o determinado gremio. Todo el público, esto tiene que ser público. Las auditorías van a ser públicas. Algo que no puede ser secreto, que no puede ser manoseado, es la educación de nuestros hijos. Y en esta frase, cuando usted señala los mejores maestros para la atención de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿aplican las palabras del presidente de la República cuando dice lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado, ministra? Exactamente, Marisol, en ese camino vamos. La educación pública hace muchos años era una educación de calidad. Va a volver a ser, pero nos va a llevar un tiempo, porque hemos encontrado muchos años de abandono, de impunidad, de descuido, donde el derecho a la educación no era el primer objetivo del sistema educativo. Para eso debemos de transformar mentes,
Y eso es lo más difícil, transformar la mentalidad de la gente. Y esta mañana está con nosotros para conversar sobre Mi Nueva Escuela, sin duda un proyecto que nos colma de mucha esperanza, de mucha ilusión a los salvadoreños. Es la transformación en la educación de nuestro país que beneficiará desde ya a nuestros niños, a nuestros jóvenes, un proyecto que ya lleva el 80%, como lo decía la ministra, en la primera escuela que está siendo intervenida en el departamento de Aguachapán. Ministra, otro enorme esfuerzo que se está realizando por parte del gobierno es la entrega de computadoras. El presidente de la República ha sido muy claro en decir que de manera acelerada se tiene que cumplir con la enorme deuda histórica que dejaron los 30 años de gobierno pasados. Es una deuda, como hablamos hace un rato, bastante grande y de muchos años, varias décadas. El tema de las computadoras o el cierre de la brecha digital, Marisol, es un componente más de la transformación. Y esto yo lo repito siempre y se los explico a los padres de familia. No se trata solamente de una computadora. Tienen que darse cuenta que esta es una herramienta más para poder llevar adelante la estrategia de multimodal de enseñanza. ¿Qué significa esto? La estrategia de que sus hijos sigan la educación a través de diferentes modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? La modalidad presencial, ¿verdad?, para la cual utilizamos libros de texto, utilizamos otros materiales físicos, la modalidad en línea, para lo cual estamos entregando la computadora, ¿verdad?, porque incluso antes de la pandemia, en países desarrollados, el cierre de la brecha digital era un elemento importantísimo, ¿verdad? Pero, ¿de qué nos sirve la computadora si no tenemos la transformación de la currícula? Los contenidos adecuados, los contenidos útiles para sus hijos. Entonces, la computadora es una herramienta útil, pero es una herramienta más. Estamos también poniendo a la disposición las teleclases, las radioclases, las guías impresas. Lo importante es la combinación de todos estos elementos y por eso necesitamos a los mejores maestros, porque necesitamos maestros que manejen la tecnología, sepan combinar las diferentes estrategias de la enseñanza multimodal, sobre todo en el marco de una pandemia, Marisol. En este momento tenemos, por ejemplo, 500,000 de estudiantes que están en la semipresencialidad y otro 1,000,000 de estudiantes que están estudiando desde casa. Es importantísima la combinación de estas modalidades. Entonces, la entrega de las computadoras la estamos haciendo de manera progresiva y paulatina, puesto que en el mercado mundial en este momento la escasez más importante es la de vacunas y la de computadoras, porque usted ya observó el comportamiento de la pandemia. Así es. Entonces, decidimos en vista de eso, entregar primero a los bachilleratos, lo cual ya está prácticamente terminado, estamos ya terminando con eso. ¿Por qué? Porque los bachilleres son los primeros que van a salir del sistema educativo. Pero no solamente a último año de bachillerato, hemos entregado a último año de bachillerato, a segundo general, a segundo técnico y a primer año de bachillerato, con quien ya estamos terminando. Ahora está llegando un lote importante de computadoras con los cuales estamos comenzando de cuarto grado hacia arriba. Obviamente no podemos llegar a todos al mismo tiempo, es imposible, son demasiados niños, demasiadas escuelas y las computadoras no vienen todas de una sola vez. Así que yo lo que pido es un poco de paciencia y por favor no piensen que la computadora es lo único, es la única herramienta, es una herramienta más, una herramienta importante, eso sí, sobre todo en el marco de la pandemia, pero esa herramienta está siendo acompañada por una reforma curricular y por la capacitación de los maestros, lo cual le va a dar sentido a la herramienta. A los maestros también, Marisol, les hemos entregado computadoras. Cuando comenzó la pandemia el año pasado, obviamente no teníamos manera de comprar computadoras así de forma inmediata, pero teníamos algunas guardadas en stock. Entonces lo que hicimos fue llevarle computadoras a los maestros a sus casas, pero aquellos maestros que tenían problemas de salud que podían complicarse con el COVID-19. Entonces fueron los primeros en recibir computadoras. Empezamos a formarlos
a todos. En este momento tenemos aproximadamente el 85% de los maestros formados en el uso de la plataforma Google Classroom, que es nuestra plataforma oficial, y entregamos computadoras alrededor de 30.000 maestros hasta el día de hoy. O sea que nos hacen falta entre 12 y 15.000 maestros, que ahora vienen ya las computadoras, se están preparando para poder terminar de entregarles a todos los maestros. Las computadoras de los maestros son un poco diferentes. Son computadoras que se convierten en tablet y que tienen otras capacidades, puesto que ellos tienen que trabajar de una manera diferente a como trabajan los alumnos y además dar clases presenciales y al mismo tiempo estar conectados con los alumnos que no están en este momento en clase. Así es que, Marisol, vamos entregando las computadoras a medida que van llegando, las vamos entregando. No guardamos una sola. Debemos sin duda sentirnos muy orgullosos de nuestro sistema educativo, ministra, porque en medio de una pandemia que ya llevamos cerca de 2 años, este problema mundial, se ha logrado dar este paso, porque es un enorme paso el que se ha dado entregando las computadoras a este número de maestros, a este número de estudiantes, e insisto, en medio de una pandemia. Claro, sí, es importantísimo. Creo que la pandemia ha sido una gran oportunidad, Marisol. En medio de todo esto, de la entrega de computadoras, de la formación de los maestros, que por cierto, la mayor parte de los maestros ha tenido una respuesta sobresaliente, porque han sido ellos, los alumnos y los padres de familia, los héroes de todo esto, ¿verdad? La mayor parte de nuestros maestros han tenido una respuesta excelente ante la pandemia, han tenido a veces que trabajar doble, han tenido que actualizarse, aprender a usar una computadora, aprender a usar una plataforma, cuando antes de la pandemia se creía que no se podía formar a los maestros de manera masiva así a distancia. Y a través de una plataforma, y lo hemos logrado. De hecho, una de las estrategias, como usted lo decía, de las herramientas, es también a través de Canal 10, de nuestra casa, donde a través de esta señal, pues también podemos ver las clases. Y le quiero decir que es una de las plataformas más utilizadas por los alumnos y los maestros. Las teleclases de Aprendamos en Casa. Ha sido realmente algo muy importante, una herramienta, pero estratégica en el marco de la pandemia. Ahora, en el tema de las habilidades digitales de los maestros, Marisol, quiero decirle que no es suficiente que sepan manejar la plataforma de Google Classroom. A través del Instituto de Formación Docente estamos en una formación continua en habilidades digitales, porque es mucho más allá de la plataforma de Google Classroom. Además viene el tema del inglés. Quiero decirle que junto a la Secretaría de Innovación hemos adoptado un programa a través de la plataforma Platzi y hemos puesto a la disposición de los bachilleres un programa innovador, moderno, de aprendizaje de inglés. Este año no comenzó a principios del año, pero el año próximo vamos a comenzar a partir de enero, lo que significa que a final del año vamos a tener alumnos, bachilleres totalmente bilingües. Eso les va a ayudar en su carrera profesional, pero también les va a ayudar a aquellos muchachos y muchachas que necesitan trabajar mientras realizan sus estudios. Esta es otra herramienta más que hemos puesto a disposición, también en línea, y para eso necesitamos maestros que sepan inglés. Hay muchos maestros también capacitándose en la plataforma Platzi. Sobre todo cuando vemos cómo nuestro país se está transformando, más inversionistas tienen los ojos puestos en El Salvador, y lo importante de estos jóvenes bilingües, de estos profesionales bilingües. Así es parte de la transformación. Como le digo, todo está engranado, ¿verdad? No, son todos componentes articulados. La tecnología educativa tiene que estar al servicio de los aprendizajes para que nosotros podamos cerrar la brecha digital, para que nosotros podamos tener una tecnología moderna al servicio de los aprendizajes. Necesitamos eso, la tecnología, que es lo que estamos entregando, maestros actualizados, formados y con capacidades digitales, maestros que sepan inglés, porque cada vez hay más plataformas en inglés,
y necesitamos ambientes escolares dignos y adecuados a esta nueva currícula, que es el modelo de Mi Nueva Escuela. Gracias, ministra, por habernos acompañado esta mañana. Reitero, es un placer conocer cómo se está transformando la educación de nuestro país. Nos llena de mucha ilusión, de mucha esperanza para nuestros hijos, para nuestros niños. Gracias, Marisol. Yo hago un llamado a los padres de familia a tener un poco de paciencia. Todos los niños van a tener de cuarto grado a último año de bachillerato en el sector público, formal, van a tener su computadora. Claro, yo digo, veo, pero al mío no me le han dado, ¿verdad? Pues sí, pero es que no podemos llegar a todos al mismo tiempo. Es una locura, es imposible. Entonces vamos de los grados superiores a los inferiores y de los inferiores a los superiores. Así que llegaremos a todos en su debido momento. Gracias, ministra.